Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero ofrecerles una disculpa por haber llegado un poco tarde, pero con la brillante exposición que me antecedió y la presentación de la finalidad de esta plática, creo que queda subsanada finalmente esta pequeña demora y espero compensarla y finalmente atraer la atención sobre este tema tan importante. En primer término, pues es necesario agradecer a la Secretaría de la Función Pública, a su titular, que he de mencionarlo como una breve anécdota. En una de las primeras felicitaciones que se tuvo con parte de mi designación fue de ella cuando era Procuradora General de la República. Y pues bueno, no puedo dejar también de agradecer a la licenciada Elisa Suárez Bellido, quien en una época también pues fue mi colaboradora y que finalmente pues ahora ha tomado otros derroteros como servidora pública. Pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y pues gracias por la distinción inmerecida de estar de nuevo con ustedes en estas pláticas que finalmente pues tienen en común finalmente ya cuestionar finalmente los pasos que hemos dado con relación a los comités de ética y prevención de conflicto de intereses, pero sobre todo en su vertiente de discriminación. Como ustedes recordarán en mi intervención anterior, y no va a ser creo la excepción, va a ser de carácter práctico. Yo traigo una presentación que la trataré de decir de una manera muy breve porque algunas de estas referencias muchos de ustedes ya las conocen. Por eso es que no trataré de detenerme en ellas y también pues ya no ocupar más del tiempo finalmente que se tiene destinado para el programa. Y estaré muy atento a sus preguntas, porque finalmente creo que la intención de todos ustedes es despejar esas incógnitas de cuál es el papel que ustedes deben de tomar con relación a los procedimientos cuando finalmente se conocen de actos o conductas que bien pudieran ser motivo de un procedimiento que es el que ustedes llevan a cabo, así como en su caso el disciplinario. Pues bueno, sin mayor preámbulo, trataré de ir abordando cada una de las láminas. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Pues bueno, como ustedes saben, la función de los comités de ética y prevención de conflicto de intereses y sobre todo en el ámbito de prevención de la discriminación, pues son órganos que se están instrumentando en toda la administración pública federal a fin de que se preserve dos grandes elementos que tenemos como derechos humanos. Y quiero partir aquí de esta plática con relación a lo que debemos de tener presente cuando tenemos frente a nosotros a presuntas víctimas que finalmente están denunciando conductas que bien pudieran denotar una violación a derechos humanos. Como ustedes saben, la discriminación finalmente no se entiende sin otro concepto que es el de igualdad. Los dos conceptos son jurídicos y están establecidos fundamentalmente en el artículo, como ya se mencionó anteriormente, en el primero y en el cuarto de nuestro magno ordenamiento. Son derechos humanos que, como ustedes saben, no es que estén dados por la ley suprema, sino que están reconocidos, porque los derechos fundamentales, esenciales o humanos, como se le quiera denominar, para no entrar en cuestiones doctrinarias, finalmente son propios de la persona humana, que finalmente, hablo humana porque todavía hay un debate con relación a ciertos derechos, cuando se trata de personas colectivas o morales y se tienen derechos. En nuestro ámbito, pues solamente para efectos de esta plática me abocaré a cuestiones de discriminación, obviamente, en cuestiones de desigualdad frente a personas físicas, ¿sí? Por tanto, pues la finalidad primordial que todos debemos de tener es que debemos de asegurar la igualdad y debemos de proscribir la discriminación. Esas son las dos grandes tareas que tenemos en todos los ámbitos, formemos parte o no de los comités de ética. Esa es la característica esencial que da sustento al quehacer del servidor público, del servicio público que se da, no solamente frente a quienes tenemos como administrados o como particulares, sino con nuestros propios pares o incluso con nuestros superiores e inferiores, jerárquicamente hablando. Sí, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Pues bueno, estas son las principales características que se deben de llevar a cabo por los comités.
El primero de ellos es impedir conductas de discriminación, como se los dije hace unos momentos, y este es un factor que ocasiona pues difícil acceso a los derechos humanos. Si nosotros tenemos en nuestro empleo actos o prácticas de discriminación, pues difícilmente vamos a acceder a otro tipo de derechos humanos, como bien pudiera ser la estabilidad en el empleo, como bien pudiera ser el ascenso en el empleo, y sobre todo, pues reconocernos como personas dignas, que esa es la parte esencial de todo eje de un sistema de derechos humanos, la dignidad. Pues bueno, también esto ocasionaría asimetrías en multiplicidad de ámbitos como la familia, la escuela, el espacio público, salud y trabajo. Y la parte que a mí más me interesaría resaltar es la primera y la última, que es las dificultades para el desarrollo del potencial personal y el desperdicio, si se me permite la expresión, de potencial y talento inherente al crecimiento de nuestro país. Lo que sí les quiero mencionar es que una práctica de discriminación en cualquier lugar finalmente no va a permitir que la persona se desarrolle, porque va a inhibir precisamente su crecimiento y sus cualidades. Y esto no solamente es en el entorno familiar, social o incluso escolar, sino más allá, que es precisamente el lugar donde nos estamos desempeñando. Esa es la parte fundamental y esto precisamente gira en torno a todo lo que es el respeto a los derechos humanos. Los vamos a ver más adelante en dos casos pragmáticos, espero que me dé tiempo, para yo después, en todo caso, estar sujeto a sus preguntas. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Pues bueno, deberían ser las consecuencias que todos ustedes deben de tener en el momento de llevar a cabo cualquier determinación. La primera de ellas, ya nuestra anterior ponente lo había dicho, que es la inclusión. Evitar prácticas de discriminación necesariamente nos lleva a incluir y reconocer las cualidades y capacidades de los demás para que no sean motivo de segregación en un lugar. Este motivo de segregación precisamente puede ser dar lugar a sanciones. Nos platicaba hace unos momentos, si ustedes recuerdan, el hecho de que a una persona en su fuente de empleo se le relegaba a trabajar con sus propios medios, su computadora personal, y pues esto es lo que en España se conoció y pues ahora se sigue impulsando, que es el moving. Ustedes saben que el moving es el acoso laboral que se da y que es dar un trato diferenciado, injustificado e irracional que no está constitucionalmente reconocido para una persona. Y aquí me voy a detener un poco con ustedes para saber pues qué es finalmente la discriminación, porque todos ustedes se van a preguntar, y ya también hace unos momentos dieron un elemento, que es un caso por caso, case por case. No podemos dar una definición de discriminación porque necesariamente tenemos que visualizar que la discriminación es un concepto no abstracto, sino instrumental y que se deberá de analizar solamente dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Yo voy a tratar de enfocar, para no perderme finalmente en muchos ámbitos, en el aspecto normativo. Como ustedes saben, pues la tarea del Poder Judicial de la Federación prácticamente ya es posterior. Desafortunadamente, la actuación de nosotros es cuando se está juzgando la resolución de un acto de autoridad que finalmente pues es susceptible de impugnarse incluso en el juicio de amparo, ya sea indirecto o directo. Más adelante veremos un asunto incluso donde se está reclamando la constitucionalidad de una norma de disciplina y que pues es lo que finalmente hemos de tomar en cuenta. Ustedes recordarán que nuestro máximo tribunal ha establecido que existen normas que son categorización de ciertas diferencias que están previstas como sospechosas, son las llamadas categorías sospechosas. Aquí sí me quiero detener porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en dos criterios, ahorita se los voy a mencionar, no está en las láminas, que las categorías sospechosas no es que estén prohibidas. Las categorías sospechosas son normas que finalmente nos dan pauta de distinción entre ciertas personas
que si no están justificadas racional y objetivamente, entonces sí vulnerarán el artículo 1º y 4º constitucional, pero las categorías sospechosas por sí mismas no son inconstitucionales. ¿Qué quiero decir? Hace unos momentos platicaban otro caso concreto con relación a cuando se le negó el acceso a una persona para presentar una documentación por procedimiento de partes por su presencia. La persona que le impidió finalmente el ingreso es porque se estaba sujetando a una norma que así se lo permitía. Sin embargo, el hecho de tener una norma en nuestros reglamentos o en los estatutos orgánicos o en memorándums de esta naturaleza, sí son inconstitucionales en la medida de que, pues sí, prevén una categoría sospechosa que no está justificada racionalmente. Entonces, eso es lo que sí nuestro máximo tribunal ha establecido, que esa norma sí es discriminatoria, ¿sí? Aquí también me quiero detener con un ejercicio que ustedes también seguramente a lo mejor lo han hecho, cuando estamos enfrente de la interpretación de una norma, ¿cómo saber si ésta prevé una categoría sospechosa? ¿Cómo saber si una norma que está en nuestro reglamento interior, en nuestro estatuto orgánico, un memorándum, una circular, pues es discriminatoria por sí misma? En ocasiones es muy abstracta y no podríamos determinarla. Lo que ha establecido nuestro máximo tribunal es que si finalmente, ahorita les voy a dar unos parámetros, si para aplicarla en el grueso de los casos no se está observando que una de las partes, si bien es cierto, es distinta de las demás, pero no justifica la proporcionalidad de la medida, entonces esto sería discriminatorio, ¿sí? Esa es la parte fundamental de las normas, y no cabe la interpretación conforme. Esto yo sé que es un ejercicio que prácticamente el Poder Judicial de la Federación lleva a cabo. Ni siquiera los órganos jurisdiccionales, locales, incluso federales, lo hacen. La interpretación conforme, les quiero decir en qué consiste, a grandes rasgos, es interpretar la norma diciendo que es constitucional, pero que su aplicación o su interpretación debe de entenderse que respetan los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de normas con categorías sospechosas, no se puede llevar a cabo ese ejercicio. Y esto lo digo porque en el día a día de ustedes como servidores públicos, seguramente cuando tienen frente a sí una norma, pueden decir, bueno, pues como yo no puedo dejar de aplicarla, porque finalmente el control de convencionalidad solamente se lleva a cabo cuando estamos en un juicio, o bien cuando se está en presencia de la observancia de una jurisprudencia, pues lo cierto es que tampoco pudieran llevar a cabo esa interpretación conforme, y entonces ya no se presume válida. Recuerden que todas las normas tienen un principio de presunción de validez, todas, ¿sí? Lo que sucede es que cuando tenemos categorías sospechosas, ahí sí se rompe la regla. Entonces, se va a presumir que es inconstitucional y que está fomentando la discriminación, y que su aplicación no debe de llevarse a cabo en cada caso concreto, porque entonces estaremos discriminando, como es el caso de estas personas. Si bien es cierto, la norma me lo está a mí obligando a actuar en determinado sentido, válidamente yo pudiera dejar de aplicarla porque finalmente es una norma con una categoría sospechosa. Bueno, aquí se los digo a manera de espacio académico, no sé qué vayan a decidir después sus órganos internos de control o bien sus jefes superiores, pero lo cierto es que precisamente estos espacios se abren para ello, para la reflexión y para en todo caso dejar de aplicar ciertas normas. Las normas que yo les quiero comentar, el criterio, yo sé que a muchos de ustedes sí les interesa la cuestión jurisdiccional, es una tesis que lleva como rubro principio de igualdad y no discriminación algunos elementos que integran el parámetro general. Esta tesis derivó de una acción de inconstitucionalidad, casualmente, que es la 8/2014, es una tesis de jurisprudencia del Pleno, que se identifica con la 9/2016, para quienes tienen el número de registro, porque a muchos les interesa nada más saber el número de registro. Sí. Sí, una norma de categoría sospechosa, como ejemplo, me viene a la mente
el hecho de que se diga, digo, estoy construyendo en el aire, quizás que se diga que una persona no podría acceder a presentar una demanda de cualquier naturaleza por que pertenezca a una etnia, porque el simple hecho de pertenecer a una etnia no puede promover un juicio agrario, imaginemos. ¿Sí? Esa norma por sí mismo no nos revela que esté justificado el por qué no se le permita el acceso a la justicia. Finalmente, todos como personas tenemos derecho a que entablemos una demanda de cualquier naturaleza. Hemos tenido muchos asuntos, paradigmáticos del conocimiento general. Yo pudiera decir otra, ustedes saben, aquellas normas que finalmente prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o género. Pues bueno, pues entonces esta norma también es una norma con categoría sospechosa, porque no se justifica racional y objetivamente el por qué va a prohibírsele que se tenga un estado civil determinado por el simple hecho de compartir el mismo género o sexo. Otra hipótesis podría darse, también ya se ha determinado por la Corte Inconstitucional, cuando tratándose de beneficios de seguridad social, se excluye finalmente, por ejemplo, incluso no solamente a la mujer, sino también al hombre, cuando para obtener una pensión se le exigen cumplir con ciertos requisitos y condiciones, cuando a la mujer no, por el simple hecho de ser viuda, pues ya se le concedería esa pensión. Entonces, si al hombre se le está dando finalmente un trato diferente que no se justifica, eso es una norma de categoría sospechosa. Si quieren les doy la concepción de lo que es la categoría sospechosa, también me voy a ir a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es la siguiente. Esta está prevista en la tesis de jurisprudencia de la primera sala, que es la 47/2015, y su rubro es normas discriminatorias, no admiten interpretación, lo que les comentaba hace unos momentos, no admiten interpretación conforme y existe obligación de reparar. Y dice lo siguiente: cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, que es lo que yo les comentaba hace unos momentos. La norma, pues ahí seguiría teniendo vida, y entonces una interpretación conforme no salva finalmente esa inconstitucionalidad, seguiría siendo desigualdad o discriminación lo que se genera con su aplicación. Y sigue diciendo, aún siendo discriminatoria y contraria al artículo 1 constitucional y a las obligaciones internacionales, más adelante tengo otras láminas que vamos a ver cuáles son los instrumentos fundamentales, dice la Corte, pues en cuanto a no discriminar, esa obligación constitucional es la que se está dejando de respetar. Ese es el rubro, y pues bueno, ya en un tema más específico, dice otro criterio, ya es en cuanto a la norma de la ley de amparo. Como ustedes saben, la ley de amparo, cuando se estatuye la posibilidad de suspender el acto reclamado, se tiene la posibilidad de negar esa medida cautelar cuando se atenta al orden público y el interés social, que son conceptos jurídicos totalmente indeterminados. Cuando estamos en presencia de uno y de otro, pues también tendremos que irnos a un caso concreto. Sin embargo, el artículo 129 de la ley de amparo sí prevé que en ciertos casos se debe de negar esta suspensión, sobre todo cuando son establecimientos mercantiles, que ustedes saben son los denominados llamados giros negros, porque finalmente pues no se persigue finalmente una satisfacción de la colectividad en primaria, vamos. Y lo que dice finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analiza esta disposición reglamentaria de los artículos 103 y 107 a la luz de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y dice que no se está en presencia de una categoría sospechosa, porque si bien es cierto, se está dando un trato diferente a distintos tipos de establecimientos mercantiles, y aquí hago la pausa, aquí no estamos en presencia de personas físicas, estamos hablando de negocios, de establecimientos mercantiles sujetos a esta regulación, y se dice que entonces no es una categoría sospechosa y por consiguiente sí es válida constitucionalmente. En resumen, como ustedes podrán apreciar, no toda norma que dé un trato diferenciado a las personas es inconstitucional per se. Lo que sí, inclusive, la Corte ha establecido que hay normas que justifican un trato diverso.
ustedes lo saben, quienes están un poco más inmersos en la materia, bueno, todos estamos en la materia tributaria, aunque sea como sujetos pasivos, pagamos contribuciones. La materia tributaria, el principio de igualdad y de no discriminación se ve reflejado en otro diverso que es el de equidad tributaria, que como ustedes saben está previsto en el artículo 31, fracción cuarta constitucional. Y no por el hecho de que a algunos se nos establezca una tasa impositiva mayor, necesariamente quiere decir que es inconstitucional porque los demás paguen una tasa menor, porque se justifica finalmente que somos iguales. Recuerden que estos dos grandes principios, el de igualdad y de no discriminación, tienen pues en sustento aristotélico de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿sí? Pues yo quisiera ver las demás láminas, si quieren las podemos, no sé si sea posible que las dejemos que en forma aleatoria se estén pasando. Yo no les daría lectura, si así me lo permiten, les voy a dejar este material para que pues si así les interesa lo puedan tener y puedan acceder a ello. Creo que la finalidad de estar frente a ustedes no es venir a leer todas y cada una de ellas. Me voy a detener finalmente para ya dar paso, si quieren, a las posiciones subsecuentes y además también a sus preguntas, pues a un caso paradigmático que lo voy a mencionar para efecto de determinar. Bueno, tengo más información, pero no sé si me dé tiempo, pero sí necesito decirles dos grandes elementos que deben de tomar como criterios. Estos criterios que se derivan de tesis de nuestro máximo tribunal son para órganos jurisdiccionales, pero entiéndase como órgano jurisdiccional no solamente a los tribunales o juzgados, sino inclusive a quienes materialmente resuelven casos. Entonces, quizás los comités de ética, como se los dije en la primera ocasión, no son órganos que formalmente sean jurisdiccionales, pero materialmente el simple hecho de que se emita una recomendación o una sugerencia, sí tiene consigo una consecuencia jurídica, ¿sí? Con independencia, recuerden que son paralelos a los procedimientos administrativos disciplinarios o penales o cualquier otra de otra naturaleza, ¿sí? Pero sí les quiero dar estos tres parámetros. El primero de ellos es que la distinción se sustente en una base objetiva y constitucionalmente válida para lograr los fines constitucionalmente previstos y dentro de los límites que señala la propia Constitución. Esto es, se debe sancionar la arbitrariedad de esas distinciones injustificadas. Ese es el primer parámetro. El segundo es que debe existir una racionalidad de los instrumentos, o sea, de lo que se está llevando a cabo entre la categoría establecida y el fin pretendido, ¿sí? Cuando ustedes tengan una norma, tienen que hacer este ejercicio. El tercero de ellos es la proporcionalidad de la norma, o porción normativa, como actualmente se le denomina la doctrina, que permite conocer si la categorización, si esta distinción, no afecta de manera innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos protegidos constitucionalmente. Aquí no aplica esa regla de la política que ustedes ya conocen, que se atribuye a Montesquieu, de que el fin justifica los medios. Pues en materia de discriminación no opera esa regla, por el contrario, es uno de los grandes referentes para determinar si lo que realmente en esa norma o en ese acto concreto se está logrando el fin. No tiene que ser irracional ni desproporcionado. Si tiene estas características, entonces es una práctica discriminatoria, ¿sí? Y pues es esencial tener presente la recomendación número 5 de la CEDAW, que ustedes ya saben, es otro de los grandes referentes que tenemos a nivel internacional, y hay 3 líneas de acción que siempre debemos de tener presente. Primero, no debe existir una discriminación directa e indirecta. Ahorita mencionamos que la discriminación indirecta ocurre cuando tenemos una disposición, criterio, práctica que aparentemente es neutral, es decir, que no se está dando ningún tipo de discriminación, pero que realmente ocasiona una desventaja particular a las personas con una capacidad diferente en relación con otras que no tienen esa característica. La discriminación directa, ustedes saben, ocurre cuando una persona con una discapacidad
pues es tratada de manera menos favorable a los que no tienen esta cualidad. Y pues debe de ser en el ámbito público y privado. Es decir, la discriminación no debe de verse solamente, ni la igualdad, como un aspecto que debamos de tener solamente cuando tenemos el ejercicio público. Y ahorita les voy a mencionar el caso práctico, donde finalmente se pierde de vista desde mi noción que la discriminación también influye en la determinación de los servidores públicos, aun cuando suceda en el ámbito privado. Nosotros como juzgadores somos los más sujetos a un escrutinio, bueno, cualquier servidor público, pero también los juzgadores. Finalmente eso ha dado lugar a un debate doctrinario que incluso Atienza lo ha, y también creo que es aplicable para todos nosotros que somos servidores públicos, que si nosotros en la vida privada no nos conducimos con ética o con probidad o con honradez, difícilmente vamos a ser buenos servidores públicos, porque el ámbito privado también lo traemos y lo proyectamos en el ámbito de nuestras relaciones con los demás, cuando estamos ejerciendo el poder finalmente. La otra finalidad que debemos de perseguir siempre es mejorar, de hecho, generar condiciones de facto para mejorar la situación de todos. La recomendación, como es de la CEDAW, obviamente habla de la mujer, pero bueno, yo creo que es para cualquier tipo de, es aplicable para cualquier grupo desfavorable o que está en situación de desventaja con los demás. El tercero es hacer frente a situaciones de discriminación basada ya causa ejecutoria, es un amparo en revisión que ustedes lo pueden ver en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que tiene el Poder Judicial de la Federación. Es un amparo en revisión que es el 67/2015, pero les voy a decir a grandes rasgos cuáles son los elementos para resolver una determinada situación y ver cómo se debe de juzgar, y ustedes lo van a hacer cuando finalmente vean los asuntos bueno, lo hacen o lo deben de hacer, que es juzgar con perspectiva de género, ¿sí? En este caso, es una mujer que pertenece, sí voy a tener que decir la corporación, digo, es un hecho notorio y además no viola las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales. Las autoridades, pues, sí están obligadas a dar los datos a las personas cuando nosotros tenemos protección de datos sensibles o personales, si no podemos decirlo, pero tratándose de autoridades, sí me es válido hacerlo y lo voy a hacer para fines meramente académicos. Pues una mujer que pertenecía a la Policía Federal llevó a cabo la presentación de una denuncia ante el órgano disciplinario de la corporación porque se dolía de los siguientes hechos. Ella fue comisionada en una determinada entidad federativa y por un cierto periodo, y en ese caso concreto, pues, como muchos de nosotros lo hacemos, se forman grupos de WhatsApp. Se forman grupos, normalmente siempre se crean para cuestiones institucionales y terminan para otros fines, ¿no? Hasta para enviar memes. Pero bueno, el tema es que finalmente se creó este grupo para seguridad de todos ellos y pues incluso establecer órdenes o comunicar órdenes que se le estaban dando. Después terminó esa comisión, esta policía fue comisionada para estar en otro lugar, pero siguió el grupo seguía comunicándose. Uno de los elementos, después de cierto tiempo, le envió a ella en específico, pero bueno, pues todos ven finalmente lo que se envía, pues unos videos pues obscenos. Ella cuando ve finalmente este mensaje le dice que pues le pediría respeto porque finalmente pues ella no tenía ningún trato con él de esa naturaleza. Incluso otro de los elementos que estaban en ese grupo también le dice lo mismo, dice, no olvides que en este grupo también hay mujeres. Él no hace caso sigue mensajeando y escribe diciendo pues que no le debe de preocupar, y le envía todavía otro video y diciendo que incluso en ese caso ella era la mujer. Dice, en este video tú eres la mujer. Les estoy traduciendo porque es un tanto agresiva finalmente la forma. Con base en esta información ella la conserva y lo denuncia ante el órgano interno de control, ¿sí?
El órgano interno de control sí instrumenta finalmente el procedimiento disciplinario correspondiente y se apoya finalmente en dos preceptos. Les voy a dar yo los datos para que lo vean con mayor detenimiento, pero para no detenernos, estos preceptos aluden al respeto a los derechos humanos y el otro alude a que debe de conducirse uno con ética. Y entonces el órgano interno de control dice, bueno, pues violaste los derechos humanos porque no estás respetando su condición de mujer y eso finalmente debe de ser sancionado. Es una falta también a la privacidad, a la integridad, finalmente la persona como mujer debe siempre de cuidarse en el entorno en el que sea, ¿sí? El segundo de los preceptos dice, bueno, pues rompe con el principio de disciplina de esta corporación y no te estás conduciendo con ética. Cuando se le inicia el procedimiento, ustedes saben que los acuerdos de inicio de procedimiento, tratándose de policías federales, porque existe la restricción del artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 13ª, no pueden ser reinstalados, aun cuando la causa haya sido injustificada, es una prohibición constitucional. La Corte ha establecido que solamente en estos casos sí es susceptible de promover juicio de amparo indirecto, ¿sí? Pues es como una reminiscencia para los que somos abogados de lo que es las violaciones procesales de carácter predominantemente superior, que hoy en día ya no están permitidas por la reforma a la ley de amparo. Pero la Corte dice, aquí sí es posible, entonces promueve un juicio de amparo indirecto y reclama la inconstitucionalidad de estas dos normas. Reclama el policía finalmente, esta sanción era la destitución del empleo y del cargo. Ya analizando, haciendo el escrutinio finalmente de estas normas, se tenía la primera disyuntiva. ¿Es sancionable una conducta de un servidor público cuando finalmente ya no estaban en comisión en forma conjunta? Porque tanto el juez de distrito como el tribunal colegiado también de circuito, pero por mayoría, dijo, no, esta conducta no es sancionable por sí misma, porque lo hizo en un ámbito privado. Ese WhatsApp no es institucional, no es un correo oficial, no es algo que se les haya dado la instrucción del jerárquico para crearlo. Por tanto, escapa finalmente al ámbito de sancionarse. El segundo cuestionamiento es, ¿qué debemos de entender por derechos humanos y por la ética? Y decían, no se está violando ningún derecho humano, porque finalmente él cesó a la segunda ocasión con el mensaje obsceno y el video correspondiente, y además la ética precisamente obedece a un ámbito privado. Esa norma indebidamente alude a la ética, porque la ética entonces estatuye una infinidad de deberes de carácter moral e interno que no puede ser sancionado por el derecho. Para los que estudiamos la carrera hace mucho tiempo, pues recuerden que veíamos la distinción entre lo que es el derecho o la moral, y se decía que eran ámbitos diferentes, ¿no? A grandes rasgos, aunque también sabemos que el derecho es la positivización de ciertas categorías morales, pero bueno, eso es el ámbito filosófico, que sí se trajo a colación en esta resolución y se concedió el amparo solicitado a la parte quejosa, porque se dijo que obedece a un ámbito privado y que la ética no tiene relación alguna con esta norma. ¿Por qué les quise yo mencionar este caso emblemático? Porque desde mi punto de vista eso no es resolver con perspectiva de género. No tenemos todavía la noción clara de lo que es un derecho humano cuando tenemos un caso concreto. Y tampoco tenemos una noción precisa de cuando se está en presencia de un ámbito de la ética, ¿sí? Yo traigo más información, pero también les quiero decir, la ética se ha dividido por los doctrinarios en la privada y la pública, pero todas las reglas que en ellas imperan no escapan a lo que hacemos día a día en el ejercicio como servidores públicos, ¿sí? Este asunto no se resolvió con una perspectiva de género. Y yo les voy a decir el punto de vista jurídico. Por supuesto que debe de ser sancionado un servidor público, porque perdón el término así es, el chat que se crea finalmente en el WhatsApp, se inició con motivo del desempeño como servidores públicos.
Y si una persona ya no quiere tener mayor comunicación con la otra, pues bastaría con darse de baja, ¿sí? Y si se sigue finalmente enviando mensajes, sigue siendo esa persona, desde mi punto de vista, como servidor público. Y sobre todo que cuando se le dijo que cesara de enviar ese tipo de mensajes, desde ese momento también por supuesto que estaba obligado no solamente a ofrecer disculpas, sino finalmente bueno, ahora ya se puede borrar el mensaje, antes no se podía hacer, esto fue un asunto de hace 4 o 3 años, y luego, pues por supuesto que sí es en el ejercicio del servicio público. 2, la ética. Por supuesto que si una norma establece que un servidor público debe de ceñirse a principios como la ética, por supuesto que entonces se tiene la obligación de establecer si una conducta viola estos principios. Quizás la norma sea inconstitucional, ese es otro tema, ¿sí? Pero ese no es finalmente el punto de referencia para resolver a favor del quejoso, ¿sí? Y les estoy hablando de una sentencia que se dictó el año pasado. Es una sentencia que entonces, no obstante que ya tenemos los tratados internacionales, que ustedes ya pueden ver en las distintas láminas que yo ya les di, pues entonces sí se vulneró finalmente el respeto al derecho humano de esta persona. Y entonces, otro de los razonamientos que se decía, es que es muy grave la consecuencia, es la destitución, pues deberían de apercibirlo, deberían amonestarlo. Bueno, bajo el principio de tipicidad, ustedes saben que solamente en materia disciplinaria se sanciona conforme a lo que dice la norma, no se le puede dar otro tipo de sanción. Si es desproporcional, quizás se tuvo que haber reclamado la inconstitucionalidad, pero eso no amerita a que la norma, la conducta, perdón, que les estoy mencionando, no haya sido motivo de sanción. Este es un caso paradigmático donde finalmente sí se pudo haber establecido 2 elementos de referencia para resolver. Se los dejo yo para mayor reflexión, porque sé que ustedes tienen frente a sus escritorios más asuntos en los cuales sí se han de preguntar cuándo se está en presencia de violación de derechos humanos o cuándo el trato realmente es discriminatorio y se rompe con el principio de igualdad. Pues yo no quisiera quitarles más su tiempo, mejor me esperaría a la serie de preguntas y respuestas, que sé que son quizás muchas, y pues sería toda mi parte para no no quitar más tiempo a los ponentes. Muchas gracias.